Ahí. Bueno, ya tenemos, doctor Figueroa, 40 participantes. Si le parece, hacemos inicio. Lo presento. Él es el doctor Carlos Figueroa, es otólogo, otorrinolaringólogo, otorrino de base de cráneo y participa sobre todo en la parte de implante coclear en su ciudad en Guatemala. Nos va a hablar ahora sobre el schwannoma vestibular, orientado sobre todo a residentes, así que ansiosos por escuchar tus conocimientos. Ok. Bueno, mucho gusto. Gracias por permitirme compartir con ustedes nuevamente la charla de schwannomas vestibulares. Habíamos platicado la otra vez acerca de anatomía de hueso temporal para que pudiéramos hablar un poquito mejor ahora de la parte de los schwannomas vestibulares. Siempre creo que es bueno recordar algunas cosas. Yo sé que puede sonar repetitiva la parte anatómica, pero es bien importante. En este tipo de cirugías, la anatomía es súper importante. Entonces, vamos a hacer énfasis en dos abordajes realmente, en el translaberíntico y en la fosa media. Como mencionamos, es dirigido a residentes de Córdoba, ¿cierto, Vani? Bueno, Buenos Aires, no Bueno, Córdoba. perdón. Seguramente debe haber inscriptos de Córdoba, pero Okay. va a estar dirigido al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ok. Bueno, vamos a hablar en términos generales, ¿verdad? Porque realmente este es un tema bastante amplio. Podríamos hablar casi que una hora de cada una de las técnicas y de las diferentes ramas de este tema. Entonces vamos a dar como una perspectiva, hablar un poquito de cada cosa. Vamos a hablar un poco de los aspectos generales del schwannoma, reparos anatómicos en el abordaje translaberíntico, algunos videos, puntos anatómicos de la fosa media y la técnica quirúrgica también. Bueno, entonces vamos a comenzar diciendo que pues fue descrito por primera vez a finales en los años 1777 por este autor, Edward Sandiford, era un anatomista. Luego los neurólogos hicieron una correlación entre la descripción que había hecho este colega con los pacientes que presentaban una sordera unilateral, entumecimiento facial, ceguera gradual y neuritis óptica inclusive, por el papiledema que provocaba, y entendieron que podía tratarse de un tumor del ángulo punto cerebeloso. En 1890 se atribuye el primer intento de resección por este autor, von Berman. El paciente desafortunadamente no sobrevivió a la cirugía. En 1936, Cushing describió una técnica en la cual le llamaban una incisión en T. Hacía una incisión que unía ambas mastoides y una incisión en la línea media, y hacía un gran colgajo en la que hacía una craniotomía en la que tenía exposición de ambos ángulos puntos cerebelosos. Eso permitió drenar mejor las cisternas y poder retraer un poco el cerebelo y poder intentar resecarlo. Sin embargo, obviamente era muy mórbida la cirugía. Luego Dandy describió una técnica en la cual ya solo era de un lado, y a él se le atribuye una resección, la primera resección casi total de un tumor de este tipo. En 1961, William House describió el abordaje translaberíntico, que realmente fue un gran avance en las técnicas neurootológicas. Se le atribuye el uso el drill de alta velocidad y microscopio para resección de estos tumores. Obviamente me salté algunos otros, pero estos son como los más importantes en la historia
de la cirugía del schwannoma. Bueno, dentro de la historia también se describe que incluso está la disección con el dedo, ¿verdad? Para resecar ese tipo de tumor. Se imaginan ustedes, obviamente aquí todos los pacientes salían con parálisis facial. Antes la mortalidad era de un 80%, o sea, 2 de cada 10 pacientes sobrevivían nada más. Aquí podemos ver la evolución de la sobrevida de estos pacientes. Por ejemplo, acá en 1913, el número de casos, la mortalidad y cómo progresivamente fue disminuyendo hasta este autor, Barker, que describe una tasa de mortalidad de 0.5%, ¿verdad? Decimos que se estima, perdón, un segundito. Se estima que se presentan más o menos 10 casos por cada millón de habitantes por año en los países. Ha aumentado porque ahora pues se hacen más resonancias. Antes el diagnóstico se hacía a través de una tomografía y antes únicamente con la sospecha clínica. Y se describe en los libros también que habían casos en los que se entraba al ángulo punto cerebeloso y no se encontraba tumor, ¿verdad? Era como antes se operaba un apéndice y no el apéndice estaba normal o algo así. Entonces, se describe que hasta en un 0.8% de las autopsias se han encontrado schwannomas vestibulares porque muchos de estos tumores no van a crecer y por ende no van a dar síntomas, ¿verdad? Representa el 6% de los tumores intracraneales, el 80 al 95% de los tumores del ángulo punto cerebeloso, le siguen los meningiomas en un 5 a 10% y luego los epidermoides o colesteatomas de un 4 a 7%. Es un tumor benigno, hay reportes de malignización después de radioterapia de 1 por cada 1000 casos, surgen de la división del octavo par craneal, mal llamados neurinomas del acústico porque vienen de la rama vestibular, obviamente que pueden haber schwannomas de la rama auditiva. Se estima que salen de la transición de la mielina central con la periférica en la zona de Oberstein-Redwich. Bueno, los podemos dividir como esporádicos o unilaterales, que representan un 95%, la edad media de inicios a los 50 años, y la neurofibromatosis tipo 2, que son generalmente bilaterales, representan un 5%, y la edad media de inicio son 31 años. Generalmente inician a edades más tempranas y son tumores más agresivos que generalmente crecen y en ellos no se aplica lo del crecimiento, ¿verdad? O sea, es que en ellos casi todos los tumores van a crecer. En los pacientes que tienen NF2, el gen responsable se encuentra en el brazo largo, el cromosoma 22. Entonces, tiene diferentes etapas, depende de cómo va creciendo el tumor, ¿verdad? Empieza en la zona de transición de la mielina, está en el conducto auditivo interno, por lo tanto, empiezan en la región intracanalicular, luego pasan a crecer, salen del conducto auditivo interno, llegan a la cisterna y luego comprimen el tallo y luego pueden causar obstrucción del cuarto ventrículo y provocar hidrocefalia. ¿Qué síntomas van a presentar? En el 95% de los casos se presenta como una hipoacusia unilateral. Generalmente afecta a las frecuencias agudas. Recordemos que el nervio auditivo, de las 30.000 fibras que tiene, las fibras de la periferia van a transmitir las frecuencias agudas. Por lo tanto, cuando tenemos un tumor que comprime obviamente la periferia del nervio auditivo, vamos a tener una pérdida en esas frecuencias, ¿verdad? Va a provocar desequilibrio, cefalea, es raro, pero puede provocarlo, parestesias faciales por compromiso del quinto par, puede provocar compromiso de los pares bajos también. Es importante hacer una evaluación del paladar, el 11º par, que no haya disfonía, ver la adecuada movilidad de las cuerdas vocales, ¿verdad? Pérdida de visión cuando ya tenemos hidrocefalia por papiledema.
y en etapas más avanzadas, pues la herniación. Aquí tenemos los síntomas dependiendo de las diferentes etapas que va creciendo el tumor. Bueno, se puede presentar como una hipoacusia súbita también, se cree que es por un espasmo de la arteria laberíntica, puede presentarse solo en un 5% de los casos como un tinnitus únicamente. De ahí que se han creado criterios para poder cuando saber pedir una resonancia a un paciente. Y esto es cuando hay una diferencia de 20 decibeles o más en 2 o más frecuencias consecutivas, o cuando hay una diferencia de 15 decibeles o más en el promedio tonal aéreo de estas frecuencias, o cuando existe una diferencia en la discriminación del lenguaje con monosílabas en 15% o más en relación al lado contralateral. El vértigo va a estar presente en un 19% de los pacientes, obviamente dependiendo del tamaño del tumor. Va a tener sensación de lateropulsión hacia el lado sano. El Head Impulse Test puede estar alterado y generalmente el video Head Impulse Test va a estar anormal. Entonces recordemos que es el Head Impulse Test. Esto es una representación de un artículo de Halmagyi, que fue el que describió este signo, en el cual nosotros le pedimos al paciente que vea hacia, por ejemplo, hacia nuestra nariz. Le giramos la cabeza bruscamente, más o menos a 100 grados por segundo, en una amplitud de 15 grados, con un movimiento impredecible. Y si el paciente tiene bien el reflejo vestíbulo ocular, el paciente va a hacer un movimiento contrario al movimiento de la cabeza, exactamente la misma velocidad, o al menos al 90% de la velocidad en el caso de los laterales, en dirección opuesta a donde estamos girando la cabeza para mantener la mirada, la fijación de la imagen en la fobia. Si tenemos un paciente con un reflejo vestíbulo ocular alterado, vamos a girar la cabeza y la cabeza va a girar, los ojos van a girar con toda la cabeza y luego va a hacer una sacada correctiva porque el sensor del canal lateral no está bien. Entonces, vamos a ver acá un video de una paciente. Esto es una paciente que llegó con un síndrome vestibular agudo. Ven que tiene un head impulse positivo hacia la izquierda. Vean la sacada correctiva que hace después de hacer el movimiento. Eso es positivo. El head impulse va a estar, lo vamos a poder ver nosotros en un 60%, pero un 40% no lo vamos a poder ver y vamos a depender del video Head Impulse Test, porque probablemente la sacada correctiva la hizo en lo que le llaman covert o en las sacadas covert. Bueno, un 50% de los tumores mayor de 2 centímetros van a tener parestesias porque el tumor va a empezar a distender las fibras del nervio trigémino. Está escrito también el signo de Hitzelberger. Hitzelberger fue un neurocirujano que fue el primero que empezó a trabajar en conjunto con William House. Antes había, bueno, sigue habiendo un poco de discrepancia sobre el manejo de estos tumores. Los neurocirujanos en algunos lugares son un poco celosos con respecto a esto y ellos a veces no están de acuerdo a trabajar con otólogos. Sin embargo, en ese tiempo Hitzelberger apostó al avance de estos tumores y empezó a trabajar con William House. De hecho, en la historia se describe que él tuvo problemas con la Sociedad Americana de Neurocirugía por haberse asociado con William House. Sin embargo, pues todos sabemos del gran avance que hemos tenido en este campo gracias a estos dos grandes cirujanos. Podemos tener signos o síntomas oftalmológicos como nistagmo espontáneo, disminución del reflejo corneal y pues lo que mencionamos del papiledema. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista audiológico? Lo que llaman rollover en la low audiometría. Vamos a ver un ejemplo ahora. La desaparición del reflejo estapedial en el estímulo repetitivo por fatiga del nervio auditivo.
En los potenciales auditivos también podemos encontrar un aumento de las latencias en la onda 5 o de las latencias interpico, 1.3, 3.5 o 1.5. Las emisiones subacústicas generalmente van a estar presentes y esto es bien importante porque recordemos que las emisiones subacústicas nos sirven para evaluar las células ciliadas externas. Por lo tanto, si tengo un paciente con una pérdida unilateral y tengo las emisiones normales, probablemente esto es retrococlear, y es cuando generalmente las audiólogas nos refieren al paciente. Entonces, lo que mencionábamos de las ondas, ¿verdad? Generalmente hay una diferencia interoral de más de 0.2 milisegundos, indicativo de la lesión retrococlear. Va a ser sensible más de 90% para detectar tumores, pero que sean más de 1 centímetro de tamaño, y la resonancia puede detectar tumores hasta de 3 milímetros de tamaño, ¿verdad? Bueno, algo bien importante es la relación del PTA con la máxima discriminación. Esta es una audiometría de las que, de la clínica que hacíamos en la clínica Rivas, las audiólogas, y podemos ver acá en el oído izquierdo que tiene un promedio tonal de 57.5 decibeles. Entonces, generalmente, la logoaudiometría va a estar 30 decibeles arriba del PTA, es decir, la máxima discriminación. Entonces, si tenemos un promedio tonal de 57, sumamos 30, esperamos tener un 100% de discriminación a 87 decibeles, que en este caso tiene 85. En el caso de que haya una pérdida de esta relación, podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos un PTA de 57 y tenemos una discriminación de un 80% a 100 decibeles. Eso no correlaciona, no guarda esa relación que tienen siempre. O se hizo mal el estudio o pues debemos sospechar en algo retrococlear. Y lo que llamamos del rollover quiere decir que, por ejemplo, acá la audióloga va buscando la máxima discriminación y, por ejemplo, acá llegó al 100% de la discriminación, a 85%. Pero hay pacientes en los que pueden llegar a 80% de discriminación y sigue aumentándose la intensidad del estímulo y en lugar de aumentar la discriminación empieza a disminuir. Eso se le llama rollover positivo, ¿verdad? Y eso también es muy sugestivo de lesión neurosensorial, no específicamente retrococlear, pero sí nos orienta a pensar que puede haber algo más ahí. Las pruebas calóricas van a estar alteradas un 70-90%. Recordemos que cuando hacemos pruebas calóricas estimulamos el canal semicircular lateral, el cual está inervado por el vestibular superior. Antes se creía que el vestibular superior era el nervio más afectado, pero ahora se sabe que es el inferior. Sin embargo, cuando va creciendo el tumor, desplaza las fibras del superior y también puede verse afectado por esto, ¿verdad? Entonces, entrando un poquito al manejo quirúrgico, generalmente nosotros lo abordamos y le explicamos al paciente que pues en primer lugar nuestra prioridad es preservar la vida del paciente, luego el facial, luego la audición en el caso de los pacientes que tienen una audición contralateral normal, y dependiendo de la localización del tumor vamos a ver cuestiones de lo del abordaje, ¿verdad? Bueno, esto es un texto que encontré con este autor, en el cual ustedes van a ver como muchos algoritmos, ¿verdad? Pero realmente, inclusive acaba de haber una discusión de un panel de expertos en el que cada quien tiene ciertas cosas de su manejo y realmente es difícil poder hacer un algoritmo porque depende de muchas cosas. No solo del tamaño del tumor, de la audición del paciente, en el oído afectado, en el oído contralateral, las comorbilidades del paciente, las expectativas del paciente, cómo está también la parte de la expectativa del facial del paciente y otras variantes que hacen que esto sea muy difícil de hacer algo riguroso y decir cuando esto pase, haga esto. La otra es la localización del tumor, ¿verdad? Son factores muy importantes a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos
observación, radiocirugía y la cirugía convencional, básicamente. Entonces, el doctor Sana describió 576 casos con schwannomas vestibulares y el 54% no tuvo crecimiento. Este son unos estudios de diferentes autores en los cuales vemos que es muy variable la tasa de crecimiento. En este autor observó un crecimiento en el 54%, este del 82%, este del 37%. En consenso podríamos decir que los últimos estudios indican que el 66% de los tumores que están dentro del conducto auditivo interno no van a crecer. Sin embargo, si salen del conducto auditivo interno, cambia un poquito esta estadística. Generalmente van a empezar a crecer. Con respecto a la radiocirugía, en general la reservamos para pacientes mayores de 60, 70 años, dependiendo de dónde lo leamos, de pacientes que tienen muchas comorbilidades, que no deseen cirugía, y generalmente para tumores menores de 15 milímetros. Pero esto también está cambiando. Hay estudios que ya reportan resultados con tumores grandes. Sin embargo, creemos que hace falta más estudios para poder decir que pues esto funciona en tumores muy grandes. Con respecto a la radioterapia, algunas cosas de tomar en cuenta. Se recomienda no dar radioterapia inmediatamente después de una cirugía subtotal, por ejemplo, porque muchos de esos tumores puede que no crezcan después de haber quitado la vascularización alrededor del tumor y vamos a dar radiocirugía en algo que probablemente no va a crecer. Y recordemos que operar, todo paciente que se va a operar después de haber recibido radioterapia en cualquier lugar es más complicado, cualquier parte del cuerpo. Es normal que después de que se dé radioterapia el tumor crezca porque se inflama después de la radioterapia y se puede decir que hasta un par de años todavía se puede tomar como tiempo para explicarse por qué puede crecer un tumor. Es decir, no vamos a operar a un paciente 6 meses después de dar radioterapia porque lo vimos más grande. Y aunque no lo crean, han habido casos en los que algunos piden una resonancia de 6 meses de radioterapia, realmente pues no tiene mucho sentido. La radioterapia puede exacerbar síntomas vestibulares. ¿Esto por qué es? Porque recordemos que obviamente el nervio va a estar involucrado en el tumor y cuando se da la radioterapia se lesiona el nervio, pero puede ser que sea una lesión parcial. Recordemos que ya se sabe que cuando hacemos una cirugía de estas tenemos que idealmente seccionar ambos nervios vestibulares porque la rehabilitación de esos pacientes es mejor y más rápida en pacientes que se hace una sección total a un paciente que se hace una sección parcial. Entonces, si estamos haciendo radioterapia, puede ser que se exacerben los síntomas vestibulares porque no, obviamente todavía hay fibras que transmiten ciertos impulsos y van a ser aberrantes y van a dar una información alterada al paciente y eso le puede dar inestabilidad. Una opción para estos casos es, por ejemplo, administrar gentamicina para terminar de hacer la neurectomía química, por así decirlo, y esto generalmente les ayuda a recuperarse a los pacientes. La radioterapia tiene el riesgo de malinización, se habla de 1 por cada 1000 casos. También hay riesgo de pérdida auditiva, se reporta que hasta un 40% puede haber pérdida auditiva por lesión de la arteria auditiva interna, el nervio coclear también. Y también hay riesgo de parálisis facial con la radioterapia. Acá vemos diferentes autores que reportan la malinización después de schwannomas después de radioterapia, de sarcomas, glioblastomas, schwannomas malignos, y acá reportan cuánto tiempo después, ¿verdad? Y obviamente el resultado, desgraciadamente, fue la muerte, ¿verdad? Sí hubo biopsia confirmatoria en estos casos. Bueno, entonces pasando a la monitorización, en el caso de estos tumores, siempre utilizamos el monitor del nervio facial. Se utiliza solo el facial cuando miden menos de 3 centímetros. En algunos lugares no utiliza monitoreo de pares bajos,
En algunos lugares como protocolo tienen monitorización de los pares bajos cuando son mayores de 3 centímetros. Recordemos que si este es el porus del conducto auditivo interno, está muy cerca el foramen yugular y aquí vamos a tener la salida de los pares bajos. Por lo tanto, cuando pasa de 3 centímetros, en algunos lugares monitorizan también los pares bajos, ¿verdad? Se coloca un electrodo en el paladar, uno en la escápula y también el tubo orotraqueal tiene un sensor para monitorizar el 10º par. Y esto es acá la arteria laberíntica, la arteria auditiva interna también que viene por acá, está la arteria subarcuata que va al canal superior. Recordemos que entonces va justo en medio de los nervios y cuando hacemos alguna cirugía o radioterapia se puede lesionar esta arteria y vamos a tener pérdida auditiva. Bueno, entonces, si tomamos la decisión de que vamos a operar al paciente, esto es, es un esquema que ya es un poco viejito, pero en general diría que es como el más estandarizado de la Universidad de Stanford, en la que podemos dividir a los pacientes en pacientes con buena audición y con mala audición. Entonces, pacientes que tienen audición y tienen un tumor menor de 1.5 centímetros, se recomienda un abordaje por fosa media. Si tiene de 1.5 a 2.5, un abordaje retrosigmoideo. Y si tenemos un tumor de más de 2.5, aún teniendo buena audición, se recomienda translaberíntico y si tiene mala audición, pues también translaberíntico. Esto es porque recordemos que ya un tumor más de 2.5 centímetros, al hacer la tracción, vamos a traccionar también la arteria y esto puede lesionar las fibras del nervio y de todos modos vamos a tener pérdida auditiva, por lo que no vale la pena someter a riesgos al paciente si es muy probable que vamos a perder la audición. Bueno, con respecto al abordaje quirúrgico, acá tenemos representado el abordaje con conservación de audición y sin conservación de audición. Habíamos dicho con preservación, fosa media y retrosigmoideo, y sin conservación, translaberíntico, transótico y transcoclear. Vamos a enfocarnos en estos dos ahorita, porque como decía, pues sería un poquito extenso de hablar de eso. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos qué paciente tiene una audición que vale la pena preservarla, digamos? ¿Cómo definimos una audición útil? Entonces, hay varias clasificaciones para la audición. Sin embargo, esta es la más utilizada. Vamos a ampliar un poquito en esto. Y vemos acá representada la discriminación y acá el promedio tonal aéreo. Entonces, por ejemplo, el paciente tipo A sería un paciente con una discriminación del 70% y un PTA de 30%. El tipo B sería un paciente con una discriminación del 50% y un PTA del 50 decibeles. El paciente tipo C sería una discriminación de más del 50% o más y un PTA menor a 50. Entonces, cuando decidimos que es útil arriesgar, por ejemplo, una fosa media, preservar la audición, pues se dice que es el tipo B, ¿sí? O sea, no, un paciente que tenga más del 50% de discriminación y el que tenga un PTA arriba de 50 decibeles. Entonces, después viene la pregunta, ¿qué porcentaje tengo yo de éxito en preservar la audición en un abordaje? Obviamente va a depender de dos cosas principalmente. Una, el tamaño del tumor y otra es la localización o la extensión. Si tenemos un tumor que llega hasta el fundus del conducto auditivo interno, la probabilidad de preservar la audición es muy baja y obviamente dependiendo de la experiencia del cirujano. Pero por ejemplo acá tenemos el porcentaje de la preservación de la audición y yo les diría que en promedio el porcentaje de preservación auditiva es del 50%. Eso hay que hacérselo saber al paciente porque
Si nosotros, bueno, a veces el paciente dice, bueno, vamos a arriesgar un poquito el facial con tal de preservar la audición, pero si la audición tenemos un 50% de chance de preservarla, pues algunos pacientes prefieren mejor ir un poco más seguros con un translaberíntico, por ejemplo, en el que podemos tener una mejor exposición del facial que en un abordaje de fosa media. Ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces, por ejemplo, con respecto al abordaje retrosigmoideo, llegamos hasta los 2/3 mediales del conducto auditivo interno, algunos dicen la mitad. Se dice que se puede fresar hasta 6 milímetros del porus hacia el fundus, pero, por ejemplo, en este caso, en el que ya tenemos casi llegando el tumor a la cóclea, no vale la pena, digamos, aunque el paciente tenga una poca, o sea, tenga baja la audición, pero que todavía sea útil, yo no arriesgaría el facial por una fosa media si tengo un tumor que ya está llegando a la cóclea, porque el porcentaje de preservación de audición en ese paciente es muy baja y en este caso, por ejemplo, tendríamos mucho mejor control del facial en un translaberíntico que en uno de fosa media. Entonces, por ejemplo, hay algunos aspectos a tomar en cuenta. Si la audición no es útil, se aboga por un translaberíntico independientemente del tamaño. Si es difícil, es difícil preservar la audición en tumores mayores de 2.5 centímetros, y el abordaje con más chance de preservar la audición es por fosa media, aunque también tenemos el problema de lo del facial. En el abordaje de la fosa media, generalmente el tumor va a estar debajo o el facial va a estar ligeramente enfrente de nosotros, es decir, entre el tumor y nosotros. Entonces, eso hace que pueda estar un poquito más en riesgo el facial en la fosa media, ¿verdad? Si tenemos una audición limítrofe con un tumor que no llega al porus completamente, con pruebas calóricas normales, por ejemplo, tenemos que poner en juego el que si arriesgamos el abordaje por irnos por una fosa media o el mejor preservar de una manera más segura el facial, ¿verdad? Y acá ponemos esto, ¿vale la pena arriesgar el facial por una audición que probablemente no se preserve? Es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces este es un esquema de los principales abordajes de cómo es que llegamos a cada área. Acá estamos representando pues el hueso temporal, el oído interno, conducto auditivo interno. Acá tenemos el abordaje transcoclear, generalmente lo utilizamos para lesiones que son con extensión anterior, el translaberíntico, que obviamente vamos en esta ruta, y el retrolaberíntico, que es sin pérdida de audición, que es entre el seno sigmoideo y el laberinto, para llegar a esta área también, y el retrosigmoideo, que estamos abordándolo desde este punto. Si la lesión está acá, vean la retracción del cerebelo que tenemos que hacer para llegar a este punto, mientras que en el translaberíntico llegamos de una manera un poco más directa. Como un principio, en los abordajes translaberínticos, estamos quitando más hueso para poder retraer menos el cerebelo. Y eso es un principio en base de cráneo que dice retrae o quita el hueso que sea necesario para no manipular tanto el cerebelo o el cerebro, ¿verdad? Entonces, esta es una vista un esquema de la exposición que tenemos a través de un abordaje retrolaberíntico o presigmoideo. Vemos aquí el seno sigmoideo, el laberinto aquí adelante, el saco endolinfático, y este sería la representación del canal semicircular posterior. Aquí iría el facial y aquí iría el octavo par. Entonces, este sería el esquema. Y esta sería la exposición que logramos con un abordaje translaberíntico.
Acá vemos la cresta transversa y aquí estaría la barra de Bill dividiendo el vestibular superior del facial. Y acá estarían los pares bajos, acá adelante estaría el trigémino. Entonces, ¿cómo es la vista que logramos en un abordaje de fosa media? Generalmente así vemos en un abordaje de fosa media. Esta es la exposición que debemos tener y esta es la vista del cirujano en la fosa media, por lo que para algunos es un poquito incómodo esto. Y esto es lo que decíamos de la abordaje de fosa media. Aquí viene el facial y el tumor generalmente viene el vestibular inferior. Entonces va a estar el facial en medio del tumor y nuestra visión, ¿verdad? Entonces, recordemos pues, los reparos anatómicos, antero superior el facial, posterior superior el vestibular superior, anterior inferior coclear y posterior inferior el vestibular inferior. Hay un mnemotécnico, ¿verdad? Para esto el 7-up del 7 arriba, COP de coclear abajo y los vestibulares posteriores. Cresta transversa que divide compartimento superior de inferior y vara de Bill que divide el compartimento superior. Otra cosa que hay que recordar es la disposición de los nervios conforme van avanzando, desde el tallo hasta el conducto auditivo interno. Acá vemos, por ejemplo, cómo está a este corte, el octavo y el facial, y ya a este nivel, por ejemplo, ya se van dividiendo facial y coclear del vestibular, conforme va a más lateral, va girando, y de manera que el facial empieza aquí de postero inferior y termina antero superior, porque va rotando, y aquí en el conducto auditivo interno, pues ya tenemos los 4 nervios, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, otra de las cosas que hay que recordar es que el nervio facial pues tiene tres capas, ¿verdad? El epineuro, perineuro y el endoneuro. Del ganglio geniculado hacia medial solo tiene endoneuro, por lo que la estimulación del ganglio geniculado hacia medial generalmente la hacemos con una estimulación de 0.05 miliamperios y en cambio del geniculado hacia afuera lo hacemos con 0.5, es decir, 10 veces más lo que hacemos del geniculado hacia adentro. Entonces, ya entrando un poquito en la parte de quirúrgica, vemos esto aquí ya se ha realizado la mastodectomía, ese es un caso operado por el doctor José Rivas, mi mentor, en Bogotá. Vemos acá el seno sigmoideo, la dura madre de la fosa media, la dura madre presigmoidea, y aquí está ya el conducto auditivo interno, aquí se ha abierto la dura madre de la fosa posterior, aquí vemos ya un poco de tumor, se está realizando un fresado, un poquito para exponer un poquito mejor la dura madre del conducto auditivo interno, ven acá cómo se empieza a ver mejor la dura madre. Esto es bien importante y esto en mi experiencia es lo que más me sirve para poder identificar el nervio vestibular superior. Una pregunta muy frecuente es, pues, cuando se traccionan los nervios, ¿cómo sé que no estoy traccionando el facial? Espero que tengamos audio para que puedan oír cuando se hace la estimulación. Acá es cuando tenemos que empezar a tener cuidado porque aquí va a estar la porción laberíntica del facial en esta área, entonces solo llegamos hasta acá. Aquí estamos disecando hacia la parte inferior. Acá se está estimulando, aquí van a oír que se estimula, ¿sí? Se estimula con 0.05 miliamperios. Ese era probablemente el vestibular superior. Aquí se está abriendo la dura madre de la fosa posterior hasta unirla con la dura madre del conducto auditivo interno. Ustedes pueden ver aquí el tumor, este es el tumor. Por aquí va a estar la cresta transversa. Acá se está disecando. Aquí hay unas cuantas fibras de aracnoides. Por acá pasa la vena cerebelar superior. Acá siempre pues, nos apoyamos un poquito con el endoscopio. Esta es la segunda rodilla del facial. Aquí estaría la cresta transversa y por aquí arriba estaría la porción laberíntica del facial.
Vemos aquí que se está disecando la parte medial del tumor. Aquí hay más aracnoides también. Vamos a adelantarlo un poquito. Se está disecando un poco más. Vemos que acá se está retrayendo el nervio ampular, rama del vestibular. Y aquí estamos estimulando la porción laberíntica del facial, ya que se ha retraído la porción, la rama ampular del nervio vestibular superior. La rama ampular es el ámpula del canal superior. Vemos nuevamente estimulando ahí el facial. Es bien importante cuando estimulamos acá, si estimulamos con, por ejemplo, 0.5 acá, aunque yo esté estimulando el vestibular, por continuidad o por cercanía, puede que suene el monitor, por lo que hay que estimular con lo menos posible. Entonces, aquí estamos retrayendo ya la parte más lateral del tumor. Ven ustedes, acá se viene, atrás aquí va a estar el coclear, y esto es el facial. Aquí se introduce un cotonoide para poder separarlo bien. Aquí estimulamos el facial. Ven que tenemos una respuesta de 0.05 miliamperios. El doctor Aristegui, Miguel Aristegui, hizo un estudio en el que se estimuló a los pacientes después de la cirugía translaberíntica y el que tuviesen una respuesta de 0.05 miliamperios se esperaba tener una función del facial casi normal. Este es el facial al salir del tallo. Vean, 0.05 de estimulación. Ahí vemos cómo se está disecando todavía últimos fragmentos del tumor. Y acá aquí se está retrayendo el último fragmento. Realmente esto es algo que tal vez no se recomienda hacer. No se recomienda traccionar el tumor, es mejor ir cortando poco a poco. Pero aquí vemos cómo ya se ha resecado ya gran parte del tumor. Aquí se da ven cómo el facial estaba desplazado por el tumor. Entonces viene aquí el facial y se metía aquí al conducto aditivo interno. Tiene la curvatura de que hacía el tumor, ¿verdad? Y acá viene la porción intracanalicular. ¿Qué más? Bueno, y después se oblitera la cavidad con grasa. En este caso aplicaron este material para sellar, ¿verdad? El sellante de fibrina. Y luego fascia. Mi recomendación es utilicen solo grasa. Si quieren, o solo tejido autólogo, nada de Duragen o algún material distinto, porque esto predispone más a fístulas, que es un dolor de cabeza realmente en estos casos. Y quería que viéramos este caso. Es un tumor que operamos acá en Guatemala, en un equipo multidisciplinario de base de cráneo que tenemos. Yo hago la parte lateral y este es el caso de una paciente de 32 años que se presentó con molestias, tenía un poquito de disfonía, realmente la paresia que tenía de compromiso, de el pares bajos era leve. Ustedes ven acá, el conducto auditivo interno generalmente va en esta dirección. Si ustedes ven una lesión que viene de la lesión de abajo para arriba, entonces esto muy probablemente es foramen yugular, no conducto auditivo interno. Entonces tienen que buscar pares bajos. Vean el tamaño de la lesión. Entonces, bueno, acá se decidió, la paciente ya tenía pérdida auditiva, por lo que se decidió hacer un abordaje combinado retrosigmoideo con translaberíntico para abordaje al foramen yugular. Acá ven que ya hicimos la craniotomía posterior y acá se está abriendo el canal semicircular lateral, se está haciendo la laberintectomía, acá se está abriendo el canal lateral, ¿verdad? Ya se ha hecho la mastodectomía. Entonces tenemos canal semicircular lateral acá, luego se abre el canal posterior
¿verdad? La línea de Donaldson viene aquí y aquí esperamos que esté el saco endolinfático. Aquí estamos terminando. Esta sería la región ampular del canal semicircular posterior. Esta sería la no ampular donde se une con el canal semicircular superior. Y acá está el canal semicircular superior. Ya que se ha hecho la laberintectomía, vean ustedes cómo tenemos, pues acá ya disecada la dura de la fosa media, la dura de fosa posterior aquí abajo, y esto que ven aquí es la dura madre del conducto auditivo interno. Este es el facial mastoideo, la segunda rodilla, la porción timpánica, y para allá estaría el geniculado y luego la laberíntica para unirse al conducto auditivo interno. Entonces vean que ya quitamos todo el hueso de aquí de la fosa posterior. En esta área estaría el foramen yugular. Y acá estamos abordándolo desde de la craneotomía retrosigmoidea. Acá se está utilizando el aspirador ultrasónico. Aquí se está despegando el tumor del tallo. Vean cómo acá se va despegando. Y estos son los pares bajos. Están despegando las últimas fibras del tumor acá. Y acá estamos fresando el foramen yugular. Vean que aquí arriba está el conducto auditivo interno y más abajo está el foramen yugular. Aquí se está abriendo la dura madre de la fosa posterior y aquí estamos uniendo la craneotomía de la fosa posterior con retrosigmoidea con la presigmoidea. Vean que aquí está el complejo 7-8, ¿sí? Este es el conducto auditivo interno. Aquí tenemos los dos pares craneales y aquí se está separando el tumor del 7 y el 8. Como ven, no venía del conducto auditivo interno, porque este es el conducto auditivo interno. Y acá estamos, este disector de bola se usa para separar acá algunas aracnoides que tenemos ahí. Y acá estamos quitando esta parte, generalmente la hago yo, la resección de la parte anterior y medial del conducto auditivo interno. Y acá se está abriendo la dura madre del foramen yugular. Acá podemos ver que hay tumor en el foramen. Parece que tenemos ahí problema con el videíto. Bueno, y acá se está disecando el tumor. Vean, esto es cómo quedó después de la resección. Acá tenemos 7, 8 y 5, ¿verdad? Completamente preservados. Se estimula cada nervio para ver que se haya preservado. Estos son los pares bajos y esto es el área de la craneotomía. Y luego, entonces, algo muy importante, después de que ya hicimos la resección, hacemos una timpanotomía posterior. Este es el facial, la segunda rodilla. Hacemos timpanotomía posterior. Y aquí estamos desarticulando la incudoestapedial, separando el yunque del estribo, extraemos el yunque, cortamos el tendón del martillo para poder obliterar la trompa y disminuir el riesgo de fístula en la nasofaringe. Acá se está colocando cera ósea y lo empujamos con un algodón, obviamente sacamos el algodón después. Luego, como les digo, grasa, grasa y grasa. No hay mejor material para obliterar estas cavidades y disminuir el riesgo de fístula que esto. Y vean, esta es la tomografía que generalmente hacemos una tomografía para ver que no hay hidrocefalia, que esté todo bien. Antes de que se egrese el paciente, esta es la craniotomía, ¿verdad? La paciente pues realmente no tuvo mucha lesión del cerebelo y este es el resultado del facial después de la resección, ¿verdad? Bueno, también les quería mostrar este video, también de mi profesor, el doctor Rivas, que cooperamos en conjunto durante mi entrenamiento con la doctora Adelaida Plaza en la clínica Rivas. Acá se hizo un abordaje retrosigmoideo, aquí está el sigmoides, este es el transverso. Acá se está quitando la última porción de hueso retrosigmoidea. Y acá vamos a adelantar un poquito. Acá se está abriendo la dura madre, se colocan unos puntos y se retrae hacia anterior. Acá tenemos el cerebelo. Y acá vemos el 7-8, estos son aracnoides. Y por acá vamos a ver el trigémino.
más adelantito. El tumor era, acá se metía bastante al conducto auditivo interno, sin embargo no llegaba más allá de la mitad del conducto. Acá se está fresando el conducto auditivo interno, esta es la dura madre, y acá se está haciendo la disección. Vean que aquí atrás, perdón, aquí adelante estaría el trigémino. Acá se está seccionando el nervio vestibular superior. De todos modos se hace una estimulación. Generalmente el facial va a estar aquí anterior. Este sería el facial. Ahí se ve bien claro el nervio facial. Y acá se está disecando el tumor. ¿Verdad? Aquí vamos a adelantarlo un poquito. Se sigue la disección y acá vemos cómo se sigue disecando hacia más lateral el tumor. En estos tipos de casos es ideal utilizar monitorización del octavo, de la rama auditiva, del octavo par, para poder preservar la audición, ¿verdad? Acá ya se extrajo el tumor, revisamos con el endoscopio. Vean que aquí hay generalmente usamos esto para ver que no hayan quedado vías abiertas. Este es el fundus del conducto auditivo interno, el trigémino acá adelante, y vamos a ver ahorita los pares bajos. Estos son los pares bajos, 9, 10 y 11, y aquí se está quitando un poquito todavía más de unas lajitas de hueso, que obviamente todo eso tenemos que dejarlo bien oliterado para disminuir el riesgo de fístula, y luego se cierra la dura madre de la fosa posterior. Bueno, entrando un poquito al abordaje de fosa media, recordemos los reparos anatómicos, la región petrosa del hueso temporal. Este es un retractor de fosa media. Imaginémonos que es un oído derecho. Vamos a tener la eminencia arcuata, el petroso superficial mayor, y en la bisectriz, según el doctor García Ibáñez, que describió esta técnica, vamos a tener el conducto auditivo interno. Anterior la cóclea y posterior la ámpula del canal semicircular superior. Esta es la visión que tenemos. Esta es una visión con exoscopio del manual de disección del doctor Rivas. Esta es el borde posterior del peñasco. Esta sería la eminencia arcuata, el petroso superficial mayor, el foramen espinoso donde sale la arteria meningia media. Y bueno, acá tendríamos el conducto auditivo interno más o menos a este nivel en la bisectriz de estas dos estructuras. Entonces, una vez encontrado el conducto auditivo interno, abrimos la dura madre y ya podemos hacer disección de las estructuras. Aquí tenemos el nervio facial anterosuperior, nervio vestibular superior. Esta sería el vestíbulo abierto, el canal semicircular lateral y el canal semicircular superior, y la cóclea disecada. Entonces, cuando hacemos un abordaje, esto es el antromastoideo visto desde fosa media, y por acá adelante estaría la arteria carótida. Nuestros dos áreas de fresado seguros sin lesión, sin pérdida auditiva, sería esta y esta, pegados al borde posterior. Aquí vemos la cóclea disecada. Habíamos hecho el ejercicio anteriormente, ¿se recuerdan? Del tegmen mastoideo, el tegmen tímpani, el foramen espinoso donde sale la meningia media. Este sería el área del petroso superficial mayor, borde posterior del peñasco. Esto sería más o menos el área donde tendríamos el canal semicircular superior, y esto sería más o menos donde tendríamos el conducto auditivo interno. Este sería el área del canal semicircular superior, y esto sería el área de la cóclea. Por lo tanto, estas dos áreas serían las donde empezaríamos a fresar si tuviésemos que hacer un abordaje de fosa media. Entonces, bueno, voy a presentarles este caso. Es una paciente de 55 años que tenía una pérdida progresiva de la audición en el oído derecho, que operamos en la clínica Rivas. De hecho, este fue el primer schwannoma que me permitió hacer el doctor Rivas, y por eso no se me olvida. La paciente tenía sensación de inestabilidad y mostró un crecimiento
de 4 milímetros en los últimos 6 meses. Entonces, vean acá, la pérdida tenía un promedio de 65, si no estoy, 50 decibeles, no, 60 decibeles, perdón, y tenía una discriminación del 100% a 80 decibeles. Por lo tanto, era un paciente con una buena audición. Los estudios dicen que una vez empiece la pérdida auditiva, es muy probable que con el tiempo pueda perder la audición después de la cirugía. Y de igual forma, se intentó la resección. Aquí vemos la lesión. Este es los cortes axiales, cómo se miraba. No pasaba de la mitad del conducto auditivo interno hacia el fondo, era más que todo en el porus. Por lo tanto, pues se decidió hacer un abordaje por fosa media. Entonces, vemos que acá los reparos para el abordaje de fosa media son, vemos acá es una craneotomía de 4x4, donde los 2/3 anteriores son 2/3 anteriores a una línea que se traza del conducto auditivo externo, 2/3 queda anterior y 1/3 posterior pegados a la raíz del zigoma. Entonces, esta es el área de la craneotomía y acá estamos haciendo ya resección de la parte del hueso. Acá quiero comentar algo, y es que la técnica realmente no dice que tengamos que hacer una incisión en la dura madre antes de llegar al conducto auditivo interno. De hecho, pues es más seguro llegar al conducto auditivo interno y drenar la cisterna a través del conducto auditivo interno. En este caso se decidió drenar la cisterna a través de una incisión de la dura madre para poder tener una mejor disección de la dura madre para poder encontrar mejor las estructuras. Pero aclaro esto porque no es una técnica estándar, por así decirlo. Entonces, vemos acá, vamos a parar aquí un poco. Esto es una, representa el petroso superficial mayor. Por esta área va a estar la eminencia arcuata. Ahorita vamos a ver. Acá ya se ha despegado la dura madre del hueso, del piso de la fosa media. Acá, inclusive esto lo hicimos, no teníamos el separador de fosa media. Esta es la eminencia arcuata. Recordemos que en un 7% de los casos la eminencia no va a corresponder con el canal semicircular superior. Sin embargo, por ese porcentaje se decidió hacer un blue line del canal semicircular superior. Vean ustedes que aquí se puede ver el blue line del canal semicircular superior. Entonces, si tenemos el canal superior acá y tenemos el petroso superficial, empezamos a fresar en esta área. Otra de las técnicas es seguir el petroso superficial mayor hacia el geniculado, del geniculado llegar a la laberíntica y la laberíntica llegar al canal auditivo interno, que fue la técnica descrita por House. Sin embargo, es más riesgoso para el facial hacerlo así. Es más seguro, como lo describe el doctor García Ibáñez. Entonces estábamos haciendo aquí el blue line del canal semicircular superior. ¿Sí? Acá empezamos a ver dura madre del conducto auditivo interno, ¿sí? Recordemos que la dura madre del conducto auditivo interno puede estar inclusive tan profundo como 1 centímetro del hueso para donde encontremos la dura madre. Entonces, no nos tenemos que desesperar, ¿verdad? Aquí vamos a parar un poco. Tenemos el canal semicircular superior acá, y el petroso superficial mayor, dura madre de conducto auditivo interno, obviamente ensanchado por el tumor. Sabemos que aquí va a estar la cóclea y aquí el ámpula del canal superior. No debemos abrir esas estructuras para preservar la audición de la paciente. Vemos que aquí ya se abrió la dura madre hacia fosa posterior. Aquí se estaba estimulando y aquí nos sonaba el facial. Vemos que aquí ya está el fondo del conducto auditivo interno. Vamos a adelantar un poquito y aquí se está ya disecando los pares craneales. Vemos que aquí estaría el área del vestibular superior. Todo esto era tumor. Realmente se salía bastante. Por aquí estaría el facial.
salía bastante al ángulo punto cerebeloso, y aquí creo que es donde seccionamos el vestibular, el nervio vestibular. Vamos a, siempre ponemos un poquito de agua porque se irrita el nervio, ¿verdad? Y tiene que ser, no tiene que ser agua muy fría porque también se irrita el facial, ¿verdad? Y esta disección es la que tiene, donde esa tracción es la que puede romper la arteria auditiva interna y puede provocarnos la pérdida de la audición en estos pacientes en los que queremos preservar la audición. Entonces esto es el paso como más difícil. Acá atrás vemos el cerebelo, ¿verdad? Aquí tenemos traccionado el nervio. Levantar un poquito. Y acá se está seccionando el nervio. Perdón que me apareció esto acá. Un segundito. No, está excelente, Carlos, la verdad, excelente. Me trabó esto. La verdad es un tumor complicado para ser uno de tus primeros y seguramente 100% exitoso. Sí, sí, gracias a Dios, pues ahorita les vamos a mostrar ahí las foticos. No, Tranquilo, son problemas técnicos que suelen suceder. Bueno, como sí. bien vos decías, los pacientes que tienen los tumores en el fondo del CAI, el uso del endoscopio es la mejor herramienta para ver sobre todo cualquier remanente que pueda existir, ¿no? Sí, sí. Sirve para ver si hay remanente, por ejemplo, como en el caso anterior, para dos cosas principales, para ver si no hay remanente de tumor en el fondo del conducto auditivo interno y también para ver si no tenemos alguna celdía que tengamos que sellar para disminuir el riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Cuando vos habías dicho, seguramente por tu experiencia, cubrir 100% con grasa, no colocar ningún otro tipo de injerto, ¿has tenido o has visto complicaciones por el complemento con otro tipo de cierre? Sí, sí, yo tuve el caso de, ya tuvimos una desagradable experiencia con una fístula que tuvimos que reoperar. En esa oportunidad la operamos con unos colegas y ellos colocaron una Duragen y luego... Voy. Definitivamente es el tiempo. Ahí venimos, ahí se ve excelente. Ok, bueno. Entonces, esta es una tomografía postoperatoria de la paciente. Vemos que hay un poco de neumoencéfalo y acá se ve muy preciosa ahí la fresada del conducto auditivo interno. Esta es otra toma de la fresada que se hizo. Bueno, tuvimos unas complicaciones porque la señora era un poco gordita. Vemos que hizo un hematoma acá en la pared abdominal y por la disección acá un poco de hematoma también. Sin embargo, pues este es el resultado del facial. En el postoperatorio, gracias a Dios, se pudo conservar muy bien el facial. Preservamos la audición, sin embargo, en 6 meses, a los 6 meses no sabemos por qué, creemos que hizo una microembolia y probablemente hizo que cayera la audición. Desafortunadamente tuvo una pérdida auditiva después, a los 6 meses, y pues ya no la pudo recuperar. Fue parcial, sin embargo, no se pudo conservar completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué más iba a comentar?
los nervios originados del vestibular tienen menor probabilidades de conservación de la audición, por lo que dijimos que está justo debajo entre el facial y nosotros. Está más cerca del nervio coclear, por lo que la disección obviamente puede lesionar la arteria auditiva interna y esto pues lo pone en riesgo de lesión, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados del facial, digamos, en este tipo de cirugías? Pues obviamente depende del tamaño del tumor y son muy variables los resultados, dependiendo del autor. Por ejemplo, los grados 6 son muy, muy raros, gracias a Dios, ¿verdad? Y como les digo, dependiendo del tamaño del tumor. Solo quería mostrarles un video que pues me acaban de dar la autorización para poder mostrárselos. Es un video no es obviamente mucho más bonito que el mío, y es pues de nada más y nada menos que las personas que más experiencia tienen en el mundo en fosa media. Es del doctor García Ibáñez, del Instituto Otológico que lleva su nombre en Barcelona, España. Vamos a ver este video, una paciente de 38 años, acúfeno, vértigo de 4 meses, y vean esta pequeña caída de la audición en frecuencias agudas, la resonancia con la lesión intracanalicular. Entonces decidieron abordarlo por fosa media. Ellos van a ver la diferencia de la abordaje por la duramadre. Ellos hacen una incisión nada más, retiran un poquito de exceso de músculo temporal. Aquí estaría la raíz del zigoma. Hacen la craniotomía. Generalmente ellos hacen una craniotomía de 3x3. Y acá están elevando el hueso, la porción escamosa del hueso temporal. Acá está la dura madre y este es el retractor que lleva su nombre, ¿verdad? Entonces, acá ellos fresan en la bisectriz, ¿verdad? Entre petroso superficial mayor y la eminencia arcuata. En esta área, vean cómo es circunferencial el fresado que hace. Acá ya se ve la duramadre del conducto auditivo interno. Vean que ellos no abren la duramadre, sino hasta que llegan al conducto auditivo interno, hasta que abren la duramadre del porus del conducto auditivo interno. Entonces, este sería el fresado hacia la parte hacia la parte posterior del conducto auditivo interno. Este es el borde posterior del peñasco. Acá iría el petroso superficial, el petroso mayor, y acá está fresando un poquito hacia el fundus. Realmente pues, tiene una muy buena casuística el doctor García Ibáñez en abordajes no solo por tumores, sino también neurectomías que cada vez se hacen menos gracias a la gentamicina para Meniere. Acá vemos, esto ya sería la fosa media, ¿verdad? Acá está separando la duramadre de la parte ósea del conducto auditivo interno. Acá está, esta es la duramadre del conducto auditivo interno. Esto de aquí ya es tumor, ¿verdad? Y acá esto ya es parte de la cisterna y acá se está drenando la cisterna. Vean cómo ya se drenó el líquido cefalorraquídeo y ellos colocan un electrodo acá para monitorear el nervio coclear, para ver que sí se esté preservando la audición en este paciente, ¿verdad? Entonces, vean, acá tenemos ya, este sería el 7-8, ¿verdad? Acá por aquí estaría el trigémino. Y en un momentito va a empezar la disección, ¿verdad? Acá voy a regresar un poquito para ver este paso. Vean acá, ya tiene separados acá dónde van a ir cada nervio. Este sería el facial. Este sería el vestibular superior. Acá. Acá se utiliza generalmente la succión de Brackmann, que vean que tiene este agujero acá, para que no
no succione y no lesione los nervios, sino que los succione muy gentilmente. Acá vemos cómo ya se hizo la neurectomía vestibular superior. Separa aquí del facial. Ahí está. Disecándolo aún del facial. Aquí está separando algunas fibras del fondo. Se hace pues un debulking acá para que no sea mucha la tracción del tumor. Esos son aracnoides, que está aquí abajo. Están seccionando aracnoides. Y aquí ya viene el tumor con el nervio vestibular superior. Acá todavía hay un poco más. Creo que esto sería el nervio coclear, que está antero inferior. Y aquí está el resto del tumor. Aquí viene el resto del tumor. Esta disección es la que pone en riesgo la pérdida auditiva. Aquí se ve la diferencia entre el facial y lo que creemos que sería el coclear allá abajo. Luego se extrae el electrodo, se reposiciona la dura madre acá. ¿Sí? Y acá ellos colocan grasa o músculo en este caso. Acá utilizaron Duragen, esto es Duragen. Si se dan cuenta, pues aquí la apertura de la dura madre no es tan grande como en el de un translaberíntico. Y después recolocan el hueso y se cierra por planos. La incisión es lineal, la diferencia del abordaje que vieron anteriormente, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es básicamente. Esto vamos un poquito. Bueno, que hay otros casos, pero yo creo que ya estamos con el tiempo. La verdad, bueno, primero y principal, te agradezco por tener tu tiempo y brindarnos a nosotros los conocimientos excelentes y amplios que tenés. Totalmente estás agradecido a tus mentores, que los nombrás, la doctora Plaza, el doctor Rivas, el doctor García Ibáñez. Así que, y la paciente fue operada que habías hecho referencia al tumor de seno, de golfo de la yugular. Seguramente entraste con el conocimiento 100% amplio y sabiendo de dónde venía el tumor, no siendo del conducto, sino de la fosa, sí, del foramen. Bien, después, más allá del agradecimiento, hay un participante, el doctor Julián Ramírez, que vamos a ver si se puede conectar, que te quiere hacer una pregunta. Vamos a ver si lo podemos... Dentro de mis profesores tengo que agregar al doctor Julián Ramírez también. Lo vamos a agregar a ver si se puede conectar. Está ahí, a ver. Hola, hola. Oh, ahí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Igualmente, Julián, ¿cómo estás? Carlos, magnífica charla, me encantó. Gracias, para mí un honor que haya escuchado mi charla. No, Carlos, por Dios. Carlos, siempre con su humildad. Una pequeña pregunta. Diga. En su opinión, ¿para qué sirven los veras y la electronistagmografía en el
estudio preoperatorio? Realmente los veras antes se utilizaban como algo, una técnica para poder diagnosticar schwannomas vestibulares. Sin embargo, ahora con la herramienta de la resonancia, realmente solo en caso que se haga por alguna otra razón y se encuentre alguna diferencia en las latencias, nos puede orientar a un schwannoma, pero no es algo que se recomiende como algo para estudiar a un paciente. Y la electrohistamografía, en el caso de las pruebas calóricas, por ejemplo, nos puede orientar para saber de qué rama viene el tumor. Recordemos que estamos estimulando el canal lateral, entonces podemos darnos una idea que si las pruebas calóricas tenemos una diferencia entre un lado y el otro de mayor de 25%, probablemente venga del nervio vestibular superior. Sin embargo, si el tumor es muy grande, va a desplazar también el vestibular superior viniendo del inferior. Ya sabemos que tiene mejor pronóstico el superior que el inferior, pero únicamente para esto. El doctor Brackman también menciona que puede servir como pronóstico para la rehabilitación de los pacientes en el posoperatorio, pero no más que eso. La otra que mencionan algunos es ver cómo está la respuesta del otro lado, y eso también nos orienta a pronóstico en rehabilitación, porque ya sabemos que el otro lado es el que va a dar esa rehabilitación, que va a ser exitosa esa rehabilitación. Carlos, ¿y qué opina usted de los BEMS y el DHIT en el tamizaje, en el estudio preoperatorio? O sea, para mí es una de las dudas que tengo en este momento en mi práctica, conservar la función vestibular del otro lado y entrar con más información para decirle al paciente quién le ofrezco quizás radiocirugía o radioterapia y quién le ofrezco un manejo conservador. ¿Cree usted que en este momento debemos implementar ya estos estudios como de rutina o nos vamos guiados únicamente con la imagen y la selección según la audiometría de la aorta? Ya. Sucede algo con los BEMS, Julián, y es que también es muy operador dependiente. Tenemos aquí el problema, yo creo que también en Colombia teníamos un poco de eso, que dependemos mucho de que el que esté haciendo los BEMS realmente sea confiable. Pues ahora, gracias a los C-BEMS y los O-BEMS, podemos tener un mapa completo de las 5 sensores del laberinto de cada oído, y a eso es lo que se refiere el doctor Ramírez, el que podemos obviamente con el BHIT, C y O-BEMS evaluar los 5 sensores de cada lado y de esa forma tener una idea más clara de cuál va a ser el abordaje que le podemos ofrecer a este paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente en el que tenga una pérdida auditiva del lado contralateral, pues yo definitivamente sí estudiaría esos 5 cosas en ese paciente, pero de lo contrario, no creo, Julián, que nos sirva eso como para decidir qué lado operar o qué no. Más que todo va a servir como para saber si va a estar un poco más difícil o no, dependiendo de qué rama venga, pero no he leído en algún lugar que se esté implementando esto como algo de protocolo, digamos, para estudiar los pacientes preoperatoriamente, porque ya sabemos que los 2 nervios se van a tener que seccionar en la cirugía. Sí, la duda en este momento, el caso principal que me genera gran... Siempre nos vamos guiándonos por la peor función coclear, pero quizás, digamos, tener esta información vestibular nos puede dar más razones para esperar, para descomprimir o para reciclar algunas de las posiciones, pero sí, quizás en un futuro cercano tenemos más información sobre estos paraclínicos que nos den, digamos, la información que nos pretendía demostrar con esa base sensibilidad de la electroencefalografía, ¿no? Yo creo que en ese caso sí, definitivamente es algo muy útil, Julián. Como usted dice, obviamente la función vestibular es algo
que si es que el paciente en algún momento se va a someter a la cirugía, que es muy probable, tenemos que elegir cuál es la que peor está para operar de primero, ¿verdad? O decidir cuál sería el que tiene peor función y ese operar de primero. Yo creo que en ese caso sí sería muy útil hacerle el BHIT y los CIO-BEMS. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nuevamente felicidades por la charla también. Gracias, Jules, un abrazo. Bueno, el doctor que recién le hizo la pregunta al doctor Figueroa fue compañero en su formación. Unas preguntitas, Carlos, y te libero desde ya, te reitero, muchísimas gracias por la exposición, por transmitir tus conocimientos y por mostrar la verdad los casos excepcionales que has mostrado y en tus manos. Preguntan, mira, dicen, en un paciente joven con buena audición y un tumor pequeño, hay que ver pequeño a qué se refiere, seguramente a menos, hay que tomar el parámetro, menos de 2, menos de 1, ¿qué prefiere, cirugía o radioterapia? Ya, creo que es muy buena pregunta. Bueno, de primero tendríamos que ver si este paciente está creciendo el tumor o no. Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Si tiene un tumor y llega y está pequeño, con más razón tenemos que hacer una resonancia control, puede ser en 6 meses o en 1 año, para determinar si está creciendo o no. Y después, en principio, la radioterapia no es como la primera opción en pacientes jóvenes, ¿verdad? Porque queremos dar una solución definitiva al paciente. Máxime si tenemos un paciente joven y si ese tumor crece después de la radioterapia va a ser más difícil operarlo, más complicado, peor pronóstico del facial. Entonces, a menos que el paciente no lo quiera, pues se le ofrecería radioterapia, pero de lo contrario, 100% primero cirugía. Perfecto. Porque ya sabemos que si está pequeño, pues vamos a tener un mejor pronóstico con el facial y si está joven, no tenemos... Ese pobre muchacho está más sediento ahí, ese pobre caminante. No, es un audio anexo. Ok, entonces menos... en fosa media tenemos el riesgo de que por hacer la retracción del lóbulo temporal, a veces pueden tener afasia los pacientes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente joven, es menos probable que esto pase, total de que sería mejor una cirugía que la radioterapia. Pero primero que crezca y segundo, si el paciente no desea cirugía, pues entonces va a radioterapia. De lo contrario, yo siempre dejo que el paciente tome la decisión, pero sí que le haría ver que mi opinión sería más inclinada hacia la cirugía. Ok. Después, ¿cuánto tiempo esperas en un postquirúrgico, sabiendo que haya quedado un remanente de tumor, para hacerle radioterapia? ¿Cuánto tiempo haces la segunda terapia, vamos a decir, el segundo tratamiento, en este caso no quirúrgico, sino en forma de radioterapia? Ya. Se hace una resonancia generalmente a los 6 meses y luego se hace una resonancia al año. Y para decir que realmente está creciendo el tumor, tenemos que documentar pues que haya crecido más de 2 milímetros en 1 año. O sea que nunca vamos a ofrecer radioterapia antes de 1 año. Es probable que tardemos unos 2 años en decidir si se le da radioterapia o no, pero nunca inmediatamente después. Perfecto. Otra pregunta. ¿Utiliza estimulación promontorial para evaluar la función del nervio coclear intraquirúrgico y de esa manera evaluar qué se le puede ofrecer al paciente para rehabilitar su audición? Por ejemplo, un implante a nivel coclear o de tronco, dependiendo de lo que haya quedado. Esto, nosotros acá no tenemos el electrodo para hacer la estimulación promontorial y poder monitorear la rama auditiva. Como vieron en el video que les mostré del doctor García Ibáñez, sí utilizan ese electrodo y es lo que se recomienda, ¿verdad? Lamentablemente, recordemos que esto, ellos,
el electrofisiólogo está viendo la onda 5 transoperatoriamente, y si hay un aumento de la latencia, dice, oiga, tenga cuidado que está tocando algo ahí, y puede que si sigue va a perder la audición. Pero puede pasar que durante la cirugía se pierda la onda 5 y ya no hay audición, ¿sí? Y entonces ya el daño está hecho, y ojalá que pueda avisar cuando se está aumentando la latencia, y eso nos diga que probablemente se esté dañando la audición. Pero no lo puede decir de manera más predictiva que eso. Y personalmente yo acá no lo podemos usar por esto, porque no tenemos el electrodo. Vamos a tener ya el apoyo de una electrofisióloga en esto, y sí, es lo recomendable cuando estamos haciendo cirugía de conservación auditiva. Bueno, te va a llegar, seguramente va a llegar el estimulador. Y a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, desde ya, muchísimas felicitaciones, te están diciendo. Agradezco. Bien, creo que son las preguntas. Gracias, impecable las preguntas. La disertación, creo que Carlos, por ahora te liberamos. Y desde ya, mira, siempre estuvo permanente, los participantes siempre estuvieron escuchando tu charla. Y bueno, reitero, la verdad, una humildad, formación excelente, y Gracias, transmitís todos tus conocimientos al 100%. Gracias, Vare, a ustedes por la invitación, y pues esperamos que les haya servido a los residentes, y estamos ahí pendientes de los otros temas. Pueden hablar tranquilamente, ya nos pasa. A ver, ¿algún residente que esté por ahí que quiera hacer algún comentario? Le damos el changüí. Bueno, se mutearon, no. Bueno, Charlie, desde ya muchísimas gracias, y nos estaremos viendo para una próxima charla. Teníamos pendiente vestibular, después veremos y la daremos a difusión. Listo. Un gran abrazo, saludos a todos. Un gran abrazo. Chao, Hasta luego, chao. Muy bien.